Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en esta transmisión. Y como lo saben todos los amigos de este canal, y para quienes hoy vienen por primera vez a vernos, hemos venido trabajando en grandes acontecimientos de la historia de América Latina. En el día de hoy nos vamos a ocupar del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, un gobierno que se ejerció por parte de un elemento de las Fuerzas Armadas de Colombia de 1953 a 1957. La imagen del general Rojas Pinilla, digamos que tiene dos facetas. Por un lado, ha sido presentado por las élites tradicionales de Colombia como una vulgar dictadura, a imagen y semejanza de las dictaduras de la época, de Trujillo, de Somoza, de Batista, de Stroessner, de Pérez Jiménez, etc. Por el otro lado, los colombianos de mayor edad recuerdan el gobierno del general Rojas como un gobierno modernizante que introdujo la televisión colombiana, que construyó el primer aeropuerto internacional del país, que construyó una autopista que llega del centro del país al norte, a la costa norte de Colombia, que incorporó territorios olvidados como las islas que tenemos los colombianos en el Caribe, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y otras medidas más. Bien, habría una mirada alternativa que no contradice las anteriores, pero que desde luego es una de las visiones olvidadas un poco de lo que fue este gobierno del general Rojas Pinilla, que como se sabe fue la única dictadura militar que ha tenido Colombia, algo excepcional con respecto a los demás países de América Latina, donde los frecuentes golpes militares y las dictaduras por parte de las Fuerzas Armadas han sido la constante. Vamos a presentar pues una visión alternativa que se basa en esta investigación que hemos hecho ya hace unos años, élites y proceso político en Colombia, de 1950 a 1978. Uno de los capítulos está dedicado precisamente al gobierno del general Rojas. No vamos a tratar todo lo que allí tratamos sobre el gobierno de Rojas, pero los aspectos fundamentales, que son los aspectos sociales de su política y que son los más olvidados y desconocidos. Comenzamos entonces, y es indudable que el ascenso de Rojas Pinilla al poder se produce en el contexto de lo que en Colombia se llamó el período de la violencia. Es decir, la confrontación entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, partidos tradicionales, partidos creados en el siglo XIX y que eran los partidos dominantes en Colombia hasta hace muy pocos años. El concepto de violencia para calificar ese periodo ha sido criticado por un investigador francés que estudió todo este periodo, el profesor Daniel Pecot, que considera que este concepto de violencia es un concepto metafísico, porque es una especie de fuerza telúrica que cayó sobre el país, que nos subió en el caos y la violencia y que no sabemos de dónde vino, quién lo produjo, quiénes son los responsables. Bueno, independientemente de la mala caracterización para este periodo que se ha llamado la violencia, sí hay que decir que evidentemente esa confrontación entre los dos partidos fue una confrontación violenta que tuvo como origen, sin duda alguna, la lucha por el poder, por lograr la hegemonía y el control monopólico del poder por parte de uno de los dos partidos, de acuerdo a una tradición política en Colombia de las hegemonías de partidos. Hemos tenido hegemonía conservadora, hegemonía liberal, y nuevamente otra hegemonía del partido contrario, etcétera, etcétera. Pero parecería además
y de esto no se habla mucho, que la violencia entre los dos partidos, la confrontación sin duda alguna violenta entre los dos partidos, fue el resultado de lo que un investigador de la Universidad del Valle en Colombia ha llamado el proyecto homogenizador ideológico, que buscó imponer una ideología única al país desde el punto de vista político. Estamos en el contexto de la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento entre los Estados Unidos como líder de la democracia occidental supuestamente, enfrentado a la Unión Soviética, que representaba supuestamente también la opresión del comunismo ateo. En ese contexto, el jefe del Partido Conservador histórico, porque había sido jefe del Partido Conservador prácticamente desde la década de los 20 del siglo pasado, Laureano Gómez Castro, consideró que el Partido Liberal era el caballo de Troya del comunismo. Como estamos en la lucha contra el comunismo a nivel internacional, a nivel interno, esa lucha se va a expresar en la oposición de Gómez y del Partido Conservador al Partido Liberal como expresión y sustento, caballo de Troya del comunismo internacional. Comunismo ateo, anticristiano. El Partido Conservador y en particular Laureano Gómez considera que esa justificación del Partido Liberal como partido caballo de Troya del comunismo se justificaba en las reformas sociales que ese partido había realizado durante los años de sus gobiernos, básicamente del año 36 al año 45. Reformas sociales importantísimas que todavía siguen vigentes en Colombia, muchas de ellas, y que para Laureano Gómez y sus seguidores eran reformas de corte claramente comunista y anticristiano. Gómez elaboró una imagen del Partido Liberal en lo que él llamó el monstruo del basilisco. Y ese monstruo del basilisco lo caracterizaba él así: camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico, con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña cabeza comunista, pero es la cabeza. La conclusión, obviamente, de esta visión del Partido Liberal no era otra que la liquidación de ese partido. Y entonces comienzan a aparecer en el campo una policía que se llama la policía chulavita, policía que proviene de una región de Boyacá, una policía sectarizada, fanatizada, conservadora, que comienza a asesinar campesinos, comienzan las masacres de campesinos en el campo, comienza la quema de aldeas y de poblados. Todo esto antes del asesinato de Gaitán en 1948. Porque muchos consideran que la violencia comenzó después de la muerte de Gaitán y no es así. Todos recordamos que Gaitán, 2 meses antes de su asesinato, promueve una gran manifestación que llamó la Oración por la Paz, pidiéndole al gobierno de la época que interviniera para poner fin a esta violencia que había surgido, sobre todo en los campos colombianos, en contra de los campesinos de origen liberal. De manera que la violencia comienza mucho antes. Por supuesto, a partir de la muerte de Gaitán, esa violencia en el campo se va a acrecentar. Y se va a trasladar también a las ciudades. Y van a aparecer entonces, sobre todo en las ciudades del occidente colombiano, en Cali, Cartago, etcétera, lo que se llaman los pájaros, se llamaron los pájaros, que eran unos grupos de bandidos, digámoslo claramente, de asesinos,
que obedecían las órdenes de los jefes conservadores municipales, asesinando dirigentes liberales, dirigentes sindicales, gente del Partido Comunista, pues contra el cual también obviamente se dirigía la represión, aunque era un partido muy pequeño, pero con alguna influencia en sectores rurales y en el movimiento obrero. En 1950 va a ascender al gobierno, a la presidencia, precisamente Laureano Gómez. Lo hace en solitario porque el Partido Liberal no participa en las elecciones por falta de garantías, una vez que su candidato, Vicente Chandía, hermano del famoso jurista y es designado el maestro Darío Chandía, es asesinado en las calles de Bogotá. Por supuesto, el Partido Liberal entonces dice, no hay garantías, no participa en las elecciones. Laureano Gómez gobierna realmente un año. Al año se retira, deja la presidencia en cabeza del designado, que es el doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, alegando problemas de salud, parece que tiene un infarto, en fin. Pero con el gobierno de Urdaneta las cosas no van a cambiar. Por el contrario, la violencia se hace todavía más intensa y va a tocar ya no a los campesinos, sino a la dirigencia del Partido Liberal. Es el momento en el cual el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, son periódicos quemados por las masas, por las turbas enardecidas y fanatizadas conservadoras. El dueño del Tiempo, el expresidente Eduardo Santos, sale exiliado del país. También se tiene que exiliar el expresidente Alfonso López Pumarejo y un dirigente destacado en ese momento que después era presidente del país, Carlos Lleras Restrepo, cuando sus residencias son asaltadas y quemadas. También entonces tienen que salir del país. Y eso lleva a que en el campo van a surgir guerrillas, campesinos que deciden organizarse ante la persecución y las masacres que están sufriendo. Surgen entonces guerrillas liberales en el Tolima, en la zona cafetera, unas guerrillas muy poderosas y muy fuertes en los llanos orientales, en el departamento del Meta. Y claro, con las guerrillas, pues la violencia se hace mucho más intensa. Comienzan las masacres y actos de barbarie que obviamente son rechazados pues, por todo el mundo, pero son hechos reales que ocurrieron. Para 1953, digamos que la violencia, los problemas ya de orden público son inmanejables. El Partido Conservador ha llamado a restablecer el orden a sangre y fuego. Esa es la expresión de algún ministro conservador. Sin embargo, es incontrolable la violencia que aqueja al país. Se habla entonces por parte de un investigador norteamericano del derrumbe parcial del Estado. Y es obvio entonces que un sector de la élite económica y de la élite política, particularmente un sector disidente del Partido Conservador, encabezado por el expresidente Mariano Ospina Pérez, que había sido precisamente el presidente a quien le había correspondido enfrentar la insurrección popular, lo que se llamó el Bogotazo, tras el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán. Este hombre, empresario, gran cafetero, uno de los cafeteros más importantes del país, comienzan a buscar la salida de Laureano Gómez del poder. Es decir, Laureano es un obstáculo ya, su fanatismo ideológico ha llevado al país prácticamente a la destrucción. Y hay una serie de indicios que no voy aquí a mencionar, que demoraríamos mucho este video, que muestran que ya comienzan a haber unos acuerdos entre los dirigentes políticos del conservatismo, encabezados por Mariano Ospina Pérez y algunos sectores de las élites económicas, con las fuerzas militares.
Siempre que en América Latina las clases dominantes no logran arreglar sus diferencias, suelen acudir a los cuarteles para que sea el ejército el que arbitre esas diferencias. Y aquí ocurrió lo mismo. Entonces ya hay, como digo, hay unos indicios que parecen demostrar que ya esos acuerdos entre las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Gustavo Rojas Pinilla, que era el comandante general de las Fuerzas Armadas, y sectores de la élite económica y de la élite civil, política, pues buscan ya la salida de Laureano Gómez del poder. Ya es un obstáculo para restablecer el orden después de esta hecatombe que ha sido la violencia. No me voy a referir tampoco en detalle, porque no acabaríamos nunca, al sainete, por decirlo de alguna forma, que fue el golpe del 13 de julio de 1953 que llevó al ascenso del general Rojas Pinilla. Los hechos pues comienzan rápidamente a las 2 de la tarde, después de que el presidente Laureano Gómez ha reasumido el poder y reasume el poder para destituir a Rojas Pinilla como comandante de las Fuerzas Armadas. Obviamente, Laureano Gómez ya sabía que había algún acuerdo para sacarlo del poder y que la cabeza de ese movimiento contra su gobierno pues era el general Rojas Pinilla. Lo destituye, sale del Palacio de San Carlos, era el Palacio de los Presidentes, y desaparece. A partir de las 2 de la tarde, entonces, el general Alfredo Duarte Blum, que es el comandante del ejército, trae a Rojas, que se encuentra en su finca en Tolemaide, en un helicóptero, y comienza todo el desarrollo del golpe que no vamos a desarrollar aquí. A las 10 de la noche, Rojas se hace presente en el Palacio de San Carlos. Allí se encuentra el designado Urdaneta Arbeláez, se encuentra Mariano Ospina Pérez y algunos otros dirigentes conservadores. Rojas entonces le ofrece la presidencia a Urdaneta, este no acepta, entonces se la ofrece a Mariano Ospina, tampoco, y finalmente el general acepta asumir el poder que las fuerzas militares le habían entregado a él, porque él no está al frente del golpe, realmente al frente del golpe está el general Duarte Blum. Rojas pronuncia entonces un discurso que fija los objetivos de su gobierno y los objetivos que la élite económica y política le ha trazado, la búsqueda de la paz. Un discurso que seguramente es elaborado por Lucio Pavón Núñez. Lucio Pavón Núñez era en ese momento ministro de la Guerra de Laureano Gómez, no ha querido destituir a Rojas, entre otras cosas, y pasa a ser ministro de gobierno de Rojas y va a ser el cerebro político del gobierno que va a comenzar en cabeza del general. En ese discurso de inauguración de su gobierno, en una locución por la Radio Nacional a todo el país, el general dice: no más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de una misma Colombia, paz, derecho, libertad, justicia para todos. Es el gobierno que él encabeza de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente se produce este golpe, va a haber una adhesión total. El Partido Liberal, que es el partido más perseguido por boca del maestro Echandía, va a decir que esto no fue un golpe de Estado, sino un golpe de opinión. Hay una adhesión, por supuesto, entonces al nuevo gobierno. La ANDI, los empresarios, 60 banqueros, todos ofrecen su respaldo al gobierno, lo cual demuestra cómo la élite ya estaba buscando la salida de Laureano Gómez lo más pronto posible. Bien, al día siguiente del golpe se va a reunir un organismo que se llamaba la ANAC,
Asamblea Nacional Constituyente que Gómez había conformado bajo el modelo corporativista fascista, que es representantes no de los partidos políticos, sino representantes de los gremios, de la producción, de los sindicatos, de las universidades, de la prensa, claro, con una representación política mayoritaria conservadora y unos pocos liberales. Ese organismo, Laureano lo había convocado para aprobar una constitución, una nueva constitución, bajo el ideario falangista cristiano de Laureano. Este cuerpo entonces se reúne, nombra a Mariano Ospina Pérez, que es como la cabeza civil del golpe, lo nombra presidente de ese cuerpo, y esa constituyente declara vacante la presidencia y nombra al general Rojas para que termine el periodo correspondiente a Laureano Gómez. Ese mismo día, Laureano con su familia sale del país con una jugosa pensión de $3.000. Eso le va a permitir vivir en Benidorm, uno de los sitios más exclusivos turísticos de España, en unas condiciones posiblemente muy agradables. Ese mismo día, Rojas comienza a cumplir los objetivos para los cuales la élite lo puso allí en el poder, y es la paz. Entonces, Rojas firma un decreto mediante el cual decreta un indulto para todos los alzados en armas, los guerrilleros, liberales y comunistas, e igualmente un indulto para todos los delitos comunes que se hayan cometido a raíz de la violencia. Porque obviamente no solamente fueron actos de violencia política, sino delitos comunes que tienen que ser cubiertos por ese indulto. Gracias a eso, las guerrillas liberales del Tolima, de los Llanos, comienzan a entregarse y prácticamente pues comienza lo que podríamos llamar la conquista de la paz a partir del gobierno de Rojas Pinilla. A pesar de que Rojas pues comienza a cumplir los objetivos que la élite le puso como objetivos para su gobierno, Rojas ya el 19 de julio manifiesta ante una manifestación estudiantil que su movimiento no será capitalizado por ningún grupo partidista. Aquí ya vemos que Rojas tiene la intención de autonomizarse de quienes lo llevaron al poder. Y es allí donde aparece el tema social, como lo vamos a ver a continuación. Posiblemente la élite, cuando oyeron el discurso de asunción del poder, esa noche del 13 de junio, no oyeron, no se percataron de unas frases que no serían de Pavón, sino directamente del general, que decían lo siguiente. Ya hemos leído parte de esa locución. Dice: paz, derecho, libertad, justicia para todos, sin diferenciaciones y de manera preferente para las clases menos favorecidas de la fortuna, para los proletarios y los menesterosos. La patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre. Allí hay un anuncio a lo social por parte del general Rojas. Vamos pues a destacar esa parte del gobierno de Rojas que no se conoce muy bien, que se ha ocultado, que es su política social. Esa política social de Rojas pues es una política, podemos decir, inorgánica, con muchos visos de publicidad para apoyar su gobierno, con muchos ires y venires porque pues tiene la oposición de los sectores económicos que se enfrentan a esas políticas, pero en general podemos decir que hay una cierta orientación
social que es muy importante en un momento en que venimos de un periodo en el cual cualquier reforma social era tachada de comunista. De manera que esto es una enorme novedad del gobierno de Rojas y que lo separa de los objetivos que inicialmente las élites se habían propuesto para su gobierno. Es así como el ministro de Hacienda, que es Carlos Villaveses, algunos lo llaman una curiosa mezcla de ganadero aristocrático y banquero socialista, había propuesto bajo el gobierno de Laureano Gómez como ministro de Fomento una reestructuración del Banco Central Hipotecario que ya había sido creado en épocas anteriores para convertirlo en una entidad de financiamiento de vivienda para las clases medias. Gómez no aceptó, sin embargo, cuando Rojas se entera de este proyecto, lo acoge inmediatamente. A partir de ahí, el Banco Central Hipotecario va a financiar vivienda para clases medias en todo el país. Va a ser un banco muy importante durante muchos años y que va a tener un gran impacto en el desarrollo urbano de muchas ciudades de Colombia. Infortunadamente, ese banco, una reestructuración equivocada y la corrupción, va a desaparecer en el 2001. Otro elemento va a ser el Banco Popular. Este era un pequeño banco local que no funcionaba sino en Bogotá. Su nuevo gerente va a ser Luis Morales Gómez, nombrado por Rojas. Este es un elemento de lo que Rojas va a llamar las nuevas clases dirigentes, que transforma ese banco en un banco poderosísimo con 4.000 empleados, con presencia en Nueva York, con presencia en Centroamérica, y que se va a dedicar a financiar proyectos como el Centro Antonio Nariño. El Centro Antonio Nariño es ni más ni menos el primer experimento de vivienda multifamiliar de Colombia. Ese proyecto lo había diseñado el gran arquitecto francés Le Corbusier y va a ser un centro urbanístico para vivienda también de clases medias. Va a financiar el Banco Popular, la pequeña industria, a través de su agremiación, que es ACOPI. De manera que allí se cumple un papel muy importante en este Banco Popular en el financiamiento de sectores medios de la población. Villaveses va a crear un impuesto que va a ser objeto de una oposición tremenda del sector cafetero, que en ese momento es el sector económico más poderoso del país, sin duda alguna, porque el café es el primer producto de exportación de Colombia en ese momento. Es un impuesto de 5 pesos por cada bulto de café con destino a mejorar las condiciones socioeconómicas de los pequeños caficultores del país. Eso desde luego no les gusta a los grandes productores y exportadores de café. A mediados de 1955, el ministro de Trabajo, que es un personaje también curioso, es un ganadero de pardo suizo, va a producir unas nuevas reformas laborales, unas nuevas normas laborales que van a establecer un preaviso en la terminación del contrato de trabajo de 45 días. Se va a establecer que los contratos que no sean escritos se entenderán a 6 meses y se establece algo que en la reforma laboral que en Colombia acaba de aprobarse, volvió a establecerse, el de que los contratos de prueba tendrán todas las prestaciones sociales. Sin duda lo que más recuerdan los colombianos de cierta edad, como la nuestra, es la famosa Sendas, cuyo nombre era Acción Social y Protección Infantil. Sendas la recuerdan mucho los colombianos porque se dedicaba a repartir en Navidad regalos a los niños pobres. Gracias a una estructura que cubría buena parte del país, más de 500 municipios, estos regalos infantiles lograron cubrir una población del 40% de la población infantil de Colombia. María Eugenia Rojas, la hija del general Rojas Pinilla, va a Argentina, estudia el modelo de la famosa Fundación Evita Perón y es
prácticamente Sendas una copia de esa fundación de Evita Perón. Criticada por supuesto, por los enemigos del gobierno, que era muy burocrática, que era clientelista y que además pues servía como instrumento de propaganda del régimen. Sea lo que sea, estudios recientes del año 2016, por ejemplo, han mostrado cómo Sendas cumple un papel importante, no solamente en la distribución de regalos a los niños, sino en la distribución de leche en polvo para los sectores más populares, estudios sobre las condiciones de la maternidad que no existían en Colombia, ningún tipo de estudios, comienzan allí con Sendas. Igualmente se crea un seguro de vida para campesinos y obreros a través de Sendas, de manera que cumplió pues una función importante más allá de los regalos de Navidad. Por último, en las postrimerías ya del gobierno de Rojas y cuando ya se ha enfrentado a una posición del llamado Frente Civil que integra a los partidos liberal y conservador en contra suya, Rojas va a dictar una medida muy importante que es el control de los precios de arrendamientos para vivienda. Esta medida además prohíbe que al arrendatario se le exija cualquier tipo de depósitos previos. Digo que esta medida es muy importante porque estamos viendo la crisis de la vivienda en arriendo en Europa, particularmente en España. Hay un movimiento muy fuerte hoy en España en contra de la subida de los arrendamientos que hacen imposible que sectores populares, sectores medios inclusive, accedan a una vivienda arrendada. Lo mismo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hemos visto cómo la gente ya no puede pagar una arriendo, entonces tiene que irse a vivir en una carpa o en el carro, y en el carro entonces duerme, y en el carro cocina, y en el carro vive. Gracias a que tenemos un control de los precios de arrendamiento, tenemos una vivienda asequible para todos los sectores de la población que no tienen vivienda propia. Creo que es una medida importante finalmente del gobierno de Rojas. Claro, ¿qué ocurre en estos momentos sin entrar en todos los detalles del proceso de la caída de Rojas? Rojas entonces va a crear una central obrera, la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que va a ser condenada por los obispos de Antioquia y después por la Conferencia Episcopal de Colombia, porque los obispos dicen que la única central obrera a la cual pueden pertenecer los obreros católicos, que lo eran casi todos, es la UTC, que es una central obrera creada por la iglesia y controlada por los jesuitas, de tal manera que no era posible que se le hiciera competencia a la iglesia en el manejo y en el control de la clase obrera. Y después viene el otro intento de Rojas de crear un tercer partido, que se llamó el MAN, Movimiento de Acción Nacional. Ese partido enfrenta a la oposición más tremenda de las élites liberales y conservadoras, al punto de que le toca desmontar el proyecto. Pero al final de su gobierno, cuando ya está enfrentándose a una oposición que lo quiere sacar definitivamente del poder, Rojas volverá a hablar de un tercer partido. Pero pues ya es el momento en que está en los últimos momentos de su gobierno. Pero estos hechos demuestran que Rojas tiene un proyecto propio. La CNT, un tercer partido, etc. Y entonces por eso, claramente ya la élite se organiza para sacar a Rojas del poder. Primero va a ser la élite política. Y obviamente aquí va a aparecer un personaje muy importante, que es Alberto Lleras. Alberto Lleras no ha estado en este periodo de la violencia, ha sido secretario general de la OEA y regresa a Colombia después de que ha terminado su cargo en la OEA y va a organizar el frente de oposición al gobierno de Rojas.
es el momento en que ya la élite quiere salir definitivamente de Rojas del poder. Alberto Lleras entonces es el arquitecto, el estratega de la caída de Rojas. Alberto Lleras pues cuenta con el Partido Liberal para oponerse a Rojas. Partido Liberal que había sido perseguido en la época de Laureano, se ha recuperado, sus dirigentes López Pumarejo, Carlos Lleras han regresado, etc. El Partido Liberal está nuevamente funcionando. Tiene al Partido Liberal para ese frente de oposición. Tiene que ganar al Partido Conservador. Ospina se muestra muy vacilante, pero realmente el fuerte del Partido Conservador es el sector de Laureano Gómez. Es entonces cuando Alberto Lleras se traslada a Benidorm, a ese sitio turístico costosísimo de España, se entrevista con Laureano Gómez y llegan a un acuerdo, los acuerdos de Benidorm, donde vive Laureano. En esos acuerdos se va a decir que los dos partidos, una vez que caiga el gobierno de Rojas, van a gobernar conjuntamente, se van a repartir el poder. Con ese acuerdo, Lleras ya tiene entonces montado el movimiento contra Rojas, que se va a llamar el Frente Civil, y va a mostrarle a la élite económica que todavía está vacilante con respecto a sacar a Rojas del poder, porque piensa que si Rojas cae, volverá la violencia política entre los dos partidos. Entonces Lleras le dice, no, eso no va a ser así, porque vamos a cogobernar, liberales y conservadores, durante 12 años. De manera que, tranquilos, apoyen el movimiento contra Rojas. Y es el momento en que la élite económica se suma al movimiento, se organiza el famoso paro empresarial para tumbar a Rojas. Ese paro empresarial, ¿qué significa? Simplemente significa que los empresarios cierran las empresas, los banqueros cierran los bancos y los obreros, los trabajadores no tienen nada que ver en ese paro. Este no es un paro de trabajadores, tal como los conocemos, los paros populares, sino es un paro de los empresarios. Los trabajadores son enviados a sus casas, se les entrega mercados o se les anticipan los sueldos y obviamente, pues en un primer momento Rojas va a tratar de enfrentar este paro en forma represiva. Se da cuenta porque que dentro del ejército hay movimientos que no están muy de acuerdo en enfrentar con la represión y con la violencia el paro. Puede haber un baño de sangre. Y entonces Rojas decide negociar con la élite política que está reunida en la casa de Antonio Álvarez Restrepo. Allí comienzan unas negociaciones. El general Navas Pardo, que es el comandante en ese momento del ejército, sube y baja y va y habla con Rojas, vuelve a donde están los dirigentes políticos y finalmente, cuando ya esto le dicen a Rojas a través del general Navas Pardo, no hay otra solución sino la salida del general Rojas del poder. Rojas entonces ofrece una solución y es que se retire evidentemente del poder, pero deja una junta de 5 oficiales que él va a designar directamente. La élite política, el Frente Civil, como se llama entonces, va a aceptar esa propuesta. Rojas se va a retirar del poder, va a salir al día siguiente con una pensión de $15,000. Se va a España, en la España franquista, y la junta de 5 oficiales, que se van a llamar los quíntuples, así lo va a llamar la opinión, pues entran a ejercer el gobierno. Van a ser simplemente unos amanuenses de lo que la élite política, económica les va a dictar. Hay que investigar el gobierno de Rojas, los crímenes de la dictadura. Entonces nombran una comisión que la élite dice quiénes son los que deben ser miembros de esa comisión. Hay que llamar a un plebiscito para que el pueblo colombiano apruebe los acuerdos de Sitges y Benidorm que establecen el Frente Nacional. Los dos partidos van a compartir el poder por 12 años. Hay que votar eso. Hay que reformar la Constitución. Hay que llamar a un plebiscito. Los militares citan al plebiscito.
son simplemente amanuenses de la élite económica y política. Bien, queríamos mirar el aspecto social del gobierno del general Rojas Pinilla, que es un aspecto poco conocido, poco tratado. Sin duda tenemos que decir que el gobierno del general Rojas fue un gobierno dictatorial, eso no lo podemos negar. Cierre de los periódicos, persecución a la prensa, persecución a través del tenebroso SIC, el Servicio de Inteligencia Colombiano, a los enemigos del régimen. Tierra arrasada para barrer con las guerrillas comunistas que están en el Tolima. Los abusos que se cometen ahí son calificados de tierra arrasada en Planeta Rica. La represión en el Valle con varios muertos y los famosos hechos de la Plaza de Toros, donde se ha silbado a María Eugenia, la hija del general. Al día siguiente, cuando hay una corrida de toros, entonces los del SIC llegan y golpean a toda la gente, la hacen rodar por las escalinatas de la Plaza de Toros. Dicen que hubo 14 muertos, pues eso nunca se ha establecido, pero obviamente el hecho fue realmente atentatorio contra una ciudadanía indefensa. La actividad represiva del régimen de Rojas tendió a endurecerse, sin duda alguna, a medida que la oposición a su gobierno crecía por parte del Frente Civil. Y sin duda, esa actividad represiva, dictatorial, anuló, dejó tendió un velo de desconocimiento, sin duda alguna, a estas medidas sociales del gobierno de Rojas. Es decir, el hecho de la dictadura y los hechos dictatoriales y los hechos represivos, pues han ocultado lo que pudieron ser aspectos positivos de su gobierno. Finalmente, Rojas fue juzgado por un congreso bipartidista, donde están los dos partidos tradicionales, fue declarado indigno, todos sus títulos como militar, etcétera, le fueron revocados. Fue un chivo expiatorio, como si él hubiera sido el único responsable de todo este periodo de horrores y de crímenes. Quienes fueron responsables como incitadores, que fueron realmente los mayores responsables de los horrores de la violencia que vivió Colombia durante estos años, nunca fueron molestados, murieron tranquilos en sus lechos. Sobre la conducta de estos se tendió un manto de olvido, si hubiese habido un proceso de perdón ni de reconciliación. Diríamos que un poco en Colombia ocurrió lo que ocurrió a propósito de la Guerra Civil Española del año 36-39, donde se tendió un manto de olvido y nunca más los responsables de todos estos hechos de violencia que ocurrieron en la Guerra Civil fueron juzgados y fueron sancionados. Lo mismo ocurrió en Colombia. El general pagó por todos. Bien, hemos terminado así esta visión parcial, repito, del gobierno de Rojas. Hay muchísimos aspectos que no podíamos tratar, pero quisimos sobre todo buscar uno de los ángulos que menos se conocen del gobierno de Rojas Pinilla. Una feliz tarde para todos o un feliz día, según la hora en que nos hayan visto, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.